les va? Bienvenidos este martes 21 de febrero a la UNAM Responde. Como cada día, nos da muchísimo gusto saludarlos desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM con el objetivo de compartir parte del conocimiento y las actividades que se generan dentro de nuestra universidad para contribuir a los cambios que necesita el país. Como cada día, también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. En nuestra charla de este día hablaremos acerca del color, un fenómeno físico, tecnológico y cultural tan importante en nuestras vidas que es motivo de la más reciente exposición en el Museo de las Ciencias Universum. Quédense con nosotros. ¿Qué son los colores? ¿En qué aspectos de nuestra vida están presentes? Esta y otras dudas se resuelven recorriendo la muestra Color, el conocimiento de lo invisible en Universum, donde podemos conocer el trabajo y las aportaciones de artistas, científicos, creadores y tecnólogos sobre este tema. Por ejemplo, hay un apartado dedicado al inicio de la televisión a color por el ingeniero Guillermo González Camarena. Y esto, por supuesto, vale la pena resaltarlo y hablar de los impactos que tiene en distintos ámbitos. Hablaremos de este invento revolucionario y para ello nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM el ingeniero Arturo González Camarena, hijo de este gran inventor. ¿Cómo está, ingeniero? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias. Un gusto que esté aquí con nosotros. Hemos estado hablando o escuchado hablar de este nombre justamente en este mes de febrero, que es el aniversario de su nacimiento, a raíz también de esta exposición, pero queremos comenzar revelando secretos. ¿Es verdad que la primera transmisión de la televisión a color se hizo aquí en Ciudad Universitaria, ingeniero? Bueno, para la enseñanza de la medicina, aquí en la Ciudad Universitaria, en la Escuela Nacional de Medicina, se inauguró la primera estación de televisión a colores para la enseñanza de la medicina. Esto es un hecho histórico mundial. Uno de tantos de los aspectos, de los aportes en los que tuvo que ver su padre, el ingeniero Guillermo González Camarena. Comencemos por ahí. ¿Quién fue este hombre? ¿Quién fue este gran inventor, curioso, científico? Háblenos de él. Bueno, fue un hombre polifacético y tuvo una vida muy interesante. Fue inventor desde niño. A los 7 años ya inventaba cosas prácticas. Por ejemplo, se abocó a la tarea de fabricar una planta de luz. En aquellos años, en los años 20, en la Ciudad de México se iban por horas la luz. Él era el menor de 8 hermanos. Y se abocó a la tarea de hacer una planta de luz y se abocó a la tarea también de cablear al cuarto de cada uno de sus hermanos desde el sótano de la casa. Y les puso un foco a cada hermano para que pudieran continuar. Unos eran estudiantes, otros ya trabajaban, para que pudieran continuar con su lectura, con sus tareas, y les cobraba centavo el servicio. Fue un hombre visionario que además de tener este ingenio, esta chispa, tuvo la capacidad de plantearse objetivos claros y además saber monetizarlo. Cuéntenos de sus aportes como muy específicos en términos de la televisión mexicana en nuestro país y del color, de lo que estamos platicando en esta entrevista, ingeniero. Bueno, él se abocó por sí mismo a la electrónica. A los 12 años construyó su primer transmisor de radio aficionado. A los 15 años construyó su primera cámara de televisión que, aunque ya conocida, se encontraba todavía en experimentación. Esto fue en los años 30, 1932, 34. En ese entonces se le ocurrió la televisión a colores como una mejora para su equipo personal, lo que lo llevó a desarrollar su sistema tricromático secuencial de campos, que patentó en México y en los Estados Unidos en 1940. A los 23 años de edad, obtuvo la patente para el primer sistema de televisión a colores en el mundo. A partir de este primer sistema, en diferentes países empezaron a surgir otros procedimientos más elaborados, pero todos basados en su idea original. Posteriormente, bueno, él fue también, además, precursor de la televisión en México. Y la televisión, pues, ya era conocida en el mundo, pero el mundo se encontraba inmerso en guerras y tardó en entrar la televisión. Él pasó de las transmisiones experimentales en 1942
que la Secretaría de Gobernación le otorgó el permiso de transmitir con sus siglas de radio experimentador XC1 GC, el canal 5, la frecuencia le escogió. En 1946 ya obtuvo un permiso de la Secretaría de Comunicaciones para transmitir experimentalmente televisión con una planta experimental XEHGC Canal 5, desde Ebre 74, Colonia Juárez, en la Colonia Roma. En 1939 obtuvo, obtuvo la concesión para la explotación comercial del Canal 5 como XHGC, y el cual salió al aire en 1952 desde las calles de José María Marroquí, tercer piso, 11 tercer piso. Fue sin lugar a dudas un hombre que contribuyó a entender y a cambiar la forma de contar el mundo. Sí. Dado el contexto, dada la situación en nuestro país, pero también la situación a nivel mundial. Hoy, ingeniero, a la distancia, ¿cómo podría definir este acontecimiento, estos descubrimientos, estos aportes? ¿En qué y cómo cambió a las sociedades de todos los tiempos, la televisión en general y la televisión a color? Bueno, fue un cambio radical en la vida humana. O sea, la televisión es una ventana al mundo y sigue evolucionando de una manera increíble. Ahora ya es alta definición. Ahora ya todo el mundo trae una televisión a colores en la bolsa. O sea, ¿qué le puedo decir? Está involucrada en todo, en nuestra vida diaria. Mensajes, en correos. Ahora vivimos al momento, gracias a esta tecnología. ¿Por qué es importante hablar de este hombre, de este ingeniero hoy en día, cuando parece que ya las cosas las damos por hecho? O sea, le damos atribuciones a otros inventos o a otros inventores, y nos parece importante, y le pareció importante a Universum, darle un reconocimiento a este ingeniero. Bueno, en realidad la vida va pasando y ya uno da por hecho, da por sentado todo. Por ejemplo, lo que tenemos. Sí. Los niños no se imaginan un mundo sin televisión. O sea, como nosotros no nos imaginamos un mundo sin luz, por ejemplo. Claro. O sea, pero siempre hay un principio, siempre hay un de dónde y un por qué. ¿Cómo sucedía desde donde sus recuerdos se lo permiten, por supuesto, pero también con esas anécdotas, con esas historias familiares? ¿Cómo era ese ambiente en donde creció y se desenvolvió el ingeniero González Camarena? No, bueno, era un hombre maravilloso. Yo descubrí quién era Guillermo González Camarena hasta que falleció. Antes de eso, para mí, solo era el mejor papá del mundo y que trabajaba en Televicentro. Ya después, cuando se fue, dije, caray, ¿con quién estaba yo? Fue un hombre maravilloso, amante de la vida en todos sus aspectos, la fauna, la flora, a los niños. Él decía que la televisión por las tardes debe servir principalmente a los niños, a los cuales les dedicó su canal de televisión. Su primer canal, sí. Claro. Y bueno, mi papá descansaba haciendo adobes. Llegaba. Esa es una frase muy común de la gente de Jalisco, de donde era originario su padre. Nomás, pues llegaba y le digo que lo conocí hasta que se fue, porque él llega de cuenta que, o sea, hacía barcos de radiocontrol, aviones de radiocontrol que íbamos a volar los domingos al manto del lago de Texcoco, a las lagunas de Zempoala íbamos a botar los barcos, pero los hacía todo, los detalles, los barandales, toda la línea de flotación, toda la electrónica, barcos de 10 canales de alta tecnología y muy elaborados. Ahora digo, ¿cómo le hacía? Porque vaya que si tenía trabajo, él estaba al frente del Canal 5 y además seguía desarrollando sistemas de televisión a color. Mi papá desarrolló y patentó 6 diferentes sistemas sobre televisión a colores, de los cuales 3 se siguen utilizando actualmente en todo el mundo.
Eso habla de sus intereses, pero por supuesto, principalmente me parece de sus capacidades. Se dice y se ha dicho en muchos momentos que fue un ingeniero que de México le otorgó al mundo la posibilidad de eso, de contar la historia de manera distinta. ¿Cómo ha sido este descubrimiento, ingeniero, con el paso de los años? El ingeniero González Camarena falleció a una muy corta edad, a los 48 años. Digamos que hizo mucho en muy poco tiempo. ¿Cómo ha sido esa vida después de él? Bueno, pues se ha seguido desarrollando la televisión. Yo creo que si él hubiera estado aquí, hubiera hecho mucho más, tenía muchos proyectos. La parte más importante de su carrera estaba por iniciar. Él falleció en un accidente automovilístico. Veníamos de Veracruz, fuimos a la repetidora del Canal 5 en el Cerro de las Lajas, Veracruz, y encontró la muerte en un lamentable accidente automovilístico, pero la parte más importante de su carrera estaba por iniciar, porque México iba a empezar a fabricar para el mundo equipos de televisión a colores. Eso ya era una realidad. Claro. Muy poco tiempo después de que él se fue, inician las transmisiones a color ya en todas partes del mundo. Él las inició por Canal 5 en 1963, comercialmente, pero para la enseñanza de la medicina fue fundamental el color en la televisión. Todavía en los años 40 se juntaban los estudiantes en los quirófanos, eran construidos con unas bóvedas de cristal y los estudiantes se ponían alrededor y los que alcanzaban a ver pues vieron y los que no, no. Gracias a la televisión y luego a colores, la preparación de los médicos y en otros campos, no nada más la medicina, fue fundamental. Eso le iba a preguntar. Hoy los cambios y los adelantos van de forma muy rápida. Eso no sucedía así hace 100, hace 80 años. Requerían un tiempo, un proceso. Y nos decía, pues empezó entre 1930 y tantos. La televisión comercial a color fue hasta 1962, 63. Se requería un tiempo importante. ¿Cómo estos inventos y estos aportes siguieron permeando y beneficiando en otros ámbitos de la vida que no tenía que ver con la televisión? Pues ya nos decía el de la parte de la medicina aquí en Ciudad Universitaria, pero tiene algunos otros datos. Está en todos, está en el espacio, en los reactores atómicos a donde no se puede uno acercar, o sea, en la balística, desgraciadamente hasta en las guerras, o sea, en todo está la televisión. Es una herramienta muy valiosa, depende del uso que se le dé, en todos aspectos. Ahora, todos traemos una televisión a colores en el bolsillo. En el bolsillo. O sea que, ¿para qué sirve? Para todo, ¿no? Dependiendo cada quien los usos y funciones que le demos. Ingeniero, después de todo este tiempo se hace un reconocimiento y se ha hecho de muchas maneras a través de publicaciones y demás, y el más reciente reconocimiento se da en el Museo de las Ciencias Universum, porque pues la exposición que está presentando desde hace un par de meses, como ya lo habíamos platicado aquí, es esta muestra de color. ¿Cómo participa o cómo está presente el ingeniero González Camarena en esta muestra, ingeniero? Bueno, esta muestra maravillosa, que es una puesta en conjunto con el Universum y Telefónica Movistar. Es una exposición maravillosa, o sea, de verdad es algo impactante. La televisión a colores pues es parte de la exposición nada más. Ahí está la primera cámara de televisión a colores que hizo mi papá, pero toda la exposición es una cosa maravillosa, de verdad. Pocas veces visto en México una exposición de esa categoría. Es excelente, maravillosa. Cuéntenos de este artefacto que se exhibe en la muestra. Bueno, es la primera cámara de televisión a colores y esa cámara mi papá la hizo en los años 30 y con esa patentó la televisión a colores en 1940, el primer sistema de televisión a colores en el mundo. Entonces tienes un lugar allí, un rinconcito especial. ¿Cuáles son sus características? Es decir, fue la base para que se siguieran desarrollando otros aparatos, otras tecnologías. Cuéntenos. Pues es la base de la televisión a colores.
Cuéntenos un poquito cómo está conformada, qué es lo que podemos ver ahí representado en solamente un instrumento, ingeniero. Bueno, es una cámara que está montada en un tripié con rodaderas y tiene una fuente de poder muy grande porque trabaja con muy alto voltaje, regulador, tiene un modulador de pulsos, tiene 3 pisos, hasta arriba la cámara es la cabeza de cámara que es de iconoscopio de imagen. En aquel entonces el iconoscopio de imagen era el ojo de la cámara, lo que ahora viene siendo el chip, lo que es un CCD o un CMOS. Se necesitaban 10,000 watts de luz para tener una imagen. O sea, hemos avanzado bastante de entonces para acá. Bastante y rápidamente. ¿Cómo se inserta, cómo convive este aparato, este invento con el resto de la exposición? Bueno, pues en el área de lo que es televisión a distancia, a colores, ahí se inserta precisamente, en que es el inicio del color en la televisión, con ese aparato, con esa cámara. Ingeniero, además de poder ir a la exposición, por supuesto, en cualquier momento y disfrutarla completita y en particular esta cámara para los interesados y para los curiosos en la televisión en particular, hubo una actividad extraordinaria, digamos, que fue parte de la exposición en reconocimiento a su padre. Cuéntenos qué se dijo ahí y cuál fue el objetivo, cuál fue la respuesta de esta mesa, de este diálogo. Bueno, hubo mucho interés en toda la exposición en general, pero en cuanto a la televisión a colores, pues también porque es el parteaguas de la televisión de blanco y negro al color y pues siendo la primera cámara de televisión a colores, pues causó mucho interés. Ahí se habló de las experiencias que tuvo mi papá. Mi papá soñaba nada más en blanco y negro, fíjese. Que son cosas que ya no podemos imaginar hoy en día. Y eso lo tenía muy intrigado. Y seguido preguntaba a propios y extraños si soñaban a colores. Una vez que estábamos en la casa, unos amigos, cuando éramos niños, nos preguntó a todos si soñábamos a colores. Y todos coincidimos en que sí. Se quedó pensando, dijo, qué raro. Sí, es una cosa extraña, ¿no? O sea, tenía esa inquietud. Percepción, claro. Sí. Y para terminar me gustaría preguntarle, usted teniendo pues el conocimiento primero como ingeniero, teniendo esta parte emocional y afectiva de la historia y del trabajo de su familia, ¿cómo el color nos influye como personas en la ciencia? Es decir, ¿por qué forma parte o cómo verlo, cómo ver el color dentro de nuestra vida cotidiana y no solamente en la ciencia? Bueno, pues ahora sí que yo diría que el creador pensó en todo. El color es fundamental para la vida. O sea, es lo que nos ayuda desde lo que vamos a comer, lo que vamos a usar, por dónde vamos a caminar, en qué se puede tocar y qué no. ¿Qué le puedo yo decir? O sea, es parte fundamental. Sin el color no hubiera podido desarrollarse la vida como la conocemos. O sea, eso es lo que puedo decir sobre el color. Terminemos con la invitación a, por supuesto, recorrer esta muestra, pero me gustaría que también en unos pocos segundos nos ayudara a describir por qué las nuevas generaciones deben conocer al ingeniero González Camarena. Bueno, yo creo que deben conocerlo porque es una fuente de inspiración. Yo les recomendaría que vieran no nada más para los lados, sino también para atrás. Desde luego para adelante, pero para ver para adelante hay que ver de dónde venimos y lo que nos llevó a tener lo que hay y lo que puede haber después, que eso le corresponde a las nuevas generaciones. Importante voltear a ver de dónde surge y darle el valor y la importancia a todo ese trabajo previo que se ha hecho para que hoy tengamos lo que tengamos, porque este es un punto de partida para lo que sigue y lo hemos hablado en distintos temas de tecnología, de medio ambiente, pero por supuesto la televisión es un tema importantísimo, así que pues terminemos con un reconocimiento al ingeniero Guillermo González Camarena, que está presente ahí en esta muestra Color, el conocimiento de lo invisible, en el Museo de las Ciencias Universum, y la exposición termina hasta el 30
30 de abril. Ingeniero Arturo González Camarena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que siga pues este reconocimiento y esta tarea de difusión. Muchísimas gracias y los felicito por este gran esfuerzo que están haciendo. Yo soy seguidor y gracias, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos haciendo televisión y es lo que nos toca desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ahora cambiamos de tema, pero nos unimos a los festejos del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, que está celebrando 10 años de trabajo continuo, enriqueciendo los lazos entre ambos países y también entre instituciones educativas. Y bueno, como parte de las actividades para conmemorar una década de crecimiento, se llevarán a cabo charlas, conversatorios, entregas de reconocimientos y mucho más. Por ejemplo, este 22 de febrero tendrá lugar la conferencia inaugural de la exposición Luchadoras, Mujeres en la colección del MUAC, donde estarán participando Amanda de la Garza, quien es directora de este museo, Pilar García, curadora de la exposición, y Lidia Cacho, escritora y periodista. Todos los detalles y el programa completo lo pueden seguir en las redes sociales de UNAM España. Y vamos ahora con Anel Pérez, que nos recomienda el número 237 de la revista Punto de Partida, dedicado al deporte. Esto y más en Letras del Día. Correr hacia las escaleras y subirlas. Tomar mi bicicleta, montarla y comenzar a darle recio, macizo, como si no tuviera cuerpo y solo fuera alma y aire que forman parte del viento. Esquivar a la gente, a los autos y salir a la vía más rápida para llegar al primer punto, al segundo, seguir la ruta planeada hace 15 minutos y recorrer poco más de 40 kilómetros en el menor tiempo posible. Quizá ganar. Domingo 20 de junio de 2021, mediodía. Esta fue la primera vez que corrí un Alicat. Estoy nervioso porque soy el primero en llegar a registrarse. No sabía que la hora de salida sería después de la 1 de la tarde, cuando el sol estuviera en su punto más alto, dispuesto a maltratarnos con sus rayos filosos. Este es un extracto de la crónica Sol para volvernos locos, de Antonio Miguel Muñoz. Es un texto que contagia este ánimo callejero, alegre, un poquito peligroso y de compañerismo que caracterizan las competencias conocidas como los Alicats. Y es que el número 237 de la revista Punto de Partida gira en el marco del mundo deportivo, todo lo que sucede dentro y fuera de este mundo. Tiene como título A la cancha y toca espacios lúdicos y competitivos. Toca el diamante del béisbol, los aros de la gimnasia, los canales de remo de Cuemanco, los estadios de fútbol, las mesas de arbitraje del básquetbol e incluso un conmovedor texto de ese infinito y bellísimo escenario que es la alta montaña. Van a disfrutar también el trabajo fotográfico en el número que ilustra, gracias a Brenda Pichardo, Luis Eduardo Pérez, Derek de la Paz, entre otros colaboradores, que por cierto vienen de San Luis Potosí, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León. Les va a encantar este número, descárguenlo completito, léanlo, delicioso. Y recuerden que estamos esperando sus colaboraciones en el concurso 54 de Punto de Partida. Tienen hasta el 13 de marzo. Estas fueron las letras del día. Nuevas exposiciones en el Museo Experimental El Eco, logros de los universitarios deportistas y varios artículos más para reflexionar en las páginas de este lunes de Gaceta UNAM. Aquí un adelanto. Se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y además de hacer un balance del desastre humanitario y ecológico que ha ocasionado, especialistas universitarios plantean un panorama poco alentador de lo que está por venir. Además de los 5 sentidos que ya conocemos, los neurocientíficos siguen estudiando los alcances de 2 más. Uno que permite el equilibrio interno de nuestro organismo y otro más dedicado a la coordinación muscular. Aún se encuentra en fase de prueba, sin embargo, se sigue estudiando el potencial de la retina para identificar los efectos degenerativos del Alzheimer.
En el Día Internacional de la Lengua Materna se hace un llamado al rescate de las lenguas originarias, que son un elemento que aporta valor a nuestra diversidad cultural. Muchísimas gracias a Ricardo Iturbe en la lengua de señas. Gracias a todos ustedes que nos ven y nos siguen del otro lado de la pantalla. Nos vemos en Universum de miércoles a domingo en esta exposición Color. Y nos vemos también aquí mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.